Saludos compañeros, vamos a dar inicio a la sesión de aplicación de la integral del curso de Cálculo Diferencial Integral 2. Aplicaciones de la integral. Primero, tenemos áreas de secciones planas. Tenemos el primer caso, donde nos dice que si una región R acotada por la gráfica de las funciones y igual a una función evaluada en x, esta función es f, y otra función también evaluada en x, que es la función g, y las rectas verticales x igual a a y x igual a b, sabiendo que la función f es mayor o igual que la función g para todo x que pertenece en el intervalo a cerrado hasta b cerrado. Entonces el área de la región será a integral de a hacia b de la función f evaluada en x menos la función g evaluada en x, todo eso con un diferencial de x. Aquí lo podemos apreciar gráficamente, cómo está delimitada la región R y tiene un área igual a A, y A es toda esta expresión. Ahora tenemos el otro caso, donde R es la región acotada por la gráfica de las funciones x igual a la función f evaluada en y x también va a ser igual a la función g evaluada en y las rectas horizontales y igual a c y igual a d, sabiendo que la función f es mayor o igual que la función g para todo y que pertenece en el intervalo cerrado de c hasta d cerrado. Entonces el área de la región será igual a un a. Este a va a ser igual a la integral de c hasta d de la función f evaluada en y menos la función g evaluada en y, todo eso sometido a un diferencial de y. Y aquí lo podemos apreciar gráficamente cómo se delimita la región R, la cual va a tener un área de A. Tenemos un ejemplo donde nos piden hallar el área de la región limitada por las curvas. Tenemos como primer paso hallando el punto de intersección que se halla de las expresiones que vemos. Va a ser 6y menos y al cuadrado, que es la función de esta curva, igual a 2y, que es esta curva, o mejor dicho, en este caso, esta recta. Entonces, de esto sacamos que y va a ser igual a 0 o y igual a 4, por lo cual tenemos dos puntos de intersección. Y viendo la gráfica vemos que sí, tenemos dos puntos de intersección. Uno que es el origen, que es igual a igual a 0,0, y otro que es B, que es igual a 8,4, que se ubica en esta parte. Entonces, aplicaremos la fórmula del área. En esta oportunidad va a ser igual a la integral de c hasta d de la función f evaluada en y menos la función g evaluada en y, todo eso sometido a un diferencial de y. Y bueno, reemplazando tenemos que la función f es igual a 6y menos y al cuadrado y la función g es igual a 2y. Reemplazando y bueno, resolviendo, vamos a obtener esta expresión. Luego, tomando integral, vamos a obtener como respuesta el área, que va a ser igual a 32 entre 3 unidades al cuadrado. No olvidarnos eso. Y esa va a ser la respuesta a nuestro ejemplo. Ahora tenemos el volumen de un sólido de revolución. En esta aplicación tenemos cuatro métodos. El primer método que se muestra es el método del disco circular. Nos dice, sea una región R acotada por las gráficas de y igual a un f y igual a un 0, donde la función f evaluada en x va a ser mayor o igual que 0 y las rectas verticales x igual a y x igual a b, y gira
esta región que se forma gira alrededor del eje X. Entonces se obtiene un sólido de revolución cuyo volumen es igual a B. Y este B es igual a un pi por la integral de A hacia B de la función f evaluada en x al cuadrado por el diferencial de x. También presenta otro caso, donde la región R en esta oportunidad va a estar acotada por las gráficas de x igual a la función f evaluada en y x igual a 0, donde la función f evaluada en y va a ser mayor o igual que 0 y las rectas horizontales y igual a c y y igual a d, que gira en esta oportunidad alrededor del eje y. Entonces se obtiene un sólido de revolución cuyo volumen es b igual a pi por la integral de c hasta d de la función f evaluada en y elevada al cuadrado por el diferencial de y. Y aquí lo podemos ver gráficamente, cómo se forma la región y al girar el sólido que genera. Tenemos un ejemplo, nos piden hallar el volumen del sólido de revolución al rotar la región acotada por las curvas y igual a x más 15, x igual a 0 y y igual a 0 alrededor del eje x. Tenemos aquí la gráfica. Bueno, tenemos la función y igual a x más 15, que bueno, con las otras rectas o curvas forma una región, en este caso la región R. Entonces, el volumen va a ser igual a pi por la integral de a hacia b de la función f. En este caso la función f va a ser igual a x más 15, elevado al cuadrado por el diferencial de x. Este punto A va a ser menos 5. Este menos 5 lo ubicamos en la intersección de la recta o la función f con el eje x, y b va a ser igual a 0 y lo conocemos de la intersección de la recta y con la función y igual a x más 15. Por lo que quedaría de la siguiente manera: pi por la integral de menos 5 a 0 de x más 15 al cuadrado por el diferencial de x. Resolviendo vamos a obtener esta expresión y operando vamos a tener el volumen, que va a ser igual a 125 pi entre 3 unidades cúbicas. Y esa va a ser la respuesta a nuestro ejemplo. Ahora tenemos el método del anillo circular. Nos dice, sea una región R acotada por las gráficas de y igual a una función f evaluada en x y una función g evaluada en x, tal que la función f va a ser mayor o igual que la función g para todo x que pertenece al intervalo desde a hasta b, y las rectas verticales x igual a a y x igual a b, esta región gira alrededor del eje x. Aquí en la gráfica podemos apreciar. Entonces, se obtiene un sólido de revolución cuyo volumen es igual a b, y este b va a ser igual a pi por la integral de a hacia b de la diferencia de cuadrados de la función f y g, todo eso sometido a un diferencial de x. Ese es el primer caso. También tenemos un segundo caso donde tenemos la región R en esta oportunidad acotada por las gráficas de las funciones x igual a una función f evaluada en y otra función x igualada a g evaluada en y. Todo eso va a cumplir las siguientes propiedades: que f va a ser mayor o igual que g para todo y que pertenece cerrado en C hasta en D cerrado, y las rectas horizontales y igual a C y y igual a D, esta región acotada va a girar alrededor del eje Y, como vemos acá en la gráfica. Entonces se obtiene un sólido de revolución cuyo volumen es igual a B, y ese B es igual a pi por la integral de C hasta D
de la diferencia de cuadrados de las funciones que nos dan. Esta oportunidad, la función f evaluada en y la función g evaluada en y, todo eso sometido a un diferencial de y. Tenemos dos observaciones, donde la primera observación nos dice: si S es un sólido de revolución que se genera al girar R alrededor de una recta y igual a k paralela al eje X, siendo R la región limitada por las curvas y igual a una función evaluada en X y y igual a otra función g, donde la función f es mayor o igual que la función g y las rectas verticales x igual a a, x igual a b, el volumen del sólido S será esta expresión. Lo único que se altera es que ahora le vamos a restar menos k a cada función. Y este k es el valor de la recta y igual a k, que es paralela al eje X. Y en esta segunda parte, la observación número 1, nos dice que S es un sólido de revolución que se genera al girar R alrededor de la recta X igual a K, en este caso paralela al eje Y, siendo R la región limitada por las curvas X igual a una función F evaluada en y X a una función G evaluada en Y, tal que la función F es mayor o igual a la función G, y las rectas verticales Y igual a C, Y igual a D. Entonces el volumen del sólido S será pi por la integral de C a D de F evaluada en Y menos K, todo eso elevado al cuadrado, menos G evaluada en Y menos K todo al cuadrado, multiplicado o sometido a un diferencial de Y. Como se puede observar, lo único que se hace en estos casos es restarle K. K es el valor de las rectas paralelas, ya sea al eje X o al eje Y. Aquí tenemos un ejemplo donde nos pide hallar el volumen del sólido que se genera alrededor de la recta y igual a menos 1 de la región R, limitada por las curvas y igual a 2 raíz de 2x al cuadrado y y igual a raíz de x. Entonces, lo primero que hacemos es evaluar el punto de intersección. Al igualar estas funciones, vamos a darnos cuenta que los puntos de intersección son x igual a 0 y x igual a 1 medio. X igual a 1 medio se encuentra en esta parte, en el punto rojo, y x igual a 0 está aquí en el origen. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula. Como se gira alrededor de una recta y igual a menos 1, vamos a tener la presencia de un k en nuestra fórmula, y justamente es la que vamos a aplicar. Pi por la integral de a hacia b de la función f menos k al cuadrado menos la función g menos k al cuadrado, todo eso sometido a un diferencial de x. Es la que estamos aplicando, donde f va a ser igual a raíz de x, g va a ser igual a 2 raíz de 2x al cuadrado, y k va a ser igual a menos 1. Obviamente que va a ir desde 0 a 1 medio nuestra integral. Entonces, quedaría reducida de la siguiente manera. Luego, desarrollamos una serie de operaciones y vamos a obtener el valor de nuestro volumen, que va a ser igual a 0.315 milésimas por pi unidades cúbicas. Y esa va a ser la respuesta a nuestro ejemplo. Tenemos una observación 2 en este caso. Más que toda esta observación consiste en identificar cómo se va a evaluar nuestra fórmula, ya que al operar, como estamos en estos casos, girando respecto
a un eje que no es el eje X, nos puede salir el volumen negativo, cosa que no debe suceder. Por lo tanto, se tienen que considerar estos órdenes en la aplicación de la fórmula para evitar que nuestro volumen nos salga negativo. En el primer caso tenemos una recta debajo de nuestra región acotada R, por lo cual la fórmula quedaría B igual a pi de una integral de un f al cuadrado menos g al cuadrado diferencial de x. Y en el otro, como la recta está arriba de la región, en este caso la fórmula va a ser igual a pi de la integral de un g al cuadrado menos f al cuadrado diferencial de x. Lo mismo se aplica para cuando tenemos una región R en la cual vamos a girar con respecto a una recta ubicada, o mejor dicho, paralela al eje Y. En este caso, tenemos si la recta está a la izquierda de la región acotada. Y pues su fórmula va a ser igual a pi de la integral de la función f al cuadrado menos la función g al cuadrado, todo eso sometido a un diferencial de y. Y bueno, para el otro caso, donde la recta está ubicada al lado derecho de la región, entonces el volumen va a ser igual a pi de la integral de g al cuadrado menos f al cuadrado sometido a un diferencial de y. Y bueno, ahora tenemos el método de la corteza cilíndrica. Nos dice, sea una región R acotada por las gráficas de y igual a una función evaluada en x y y igual a una función g evaluada en x, donde la función f es mayor o igual que la función g para todo x que pertenece en el intervalo desde a hacia b cerrado, y las rectas verticales x igual a a y x igual a b. Y aquí podemos apreciar nuestra región cómo se delimita y gira alrededor del eje Y. Entonces se obtiene un sólido de revolución, cuyo volumen es igual a B igual a 2pi de la integral de A hacia B de x por la función f evaluada en x menos la función g evaluada en x, todo eso sometido a un diferencial de x. Gráficamente lo podemos observar de esta manera. También tenemos el otro caso, donde tenemos la región R acotada por las gráficas de x igual a una función f evaluada en y otra función x igual a g, que es una función evaluada en y, donde la función f va a ser mayor o igual que la función g para todo y que pertenece en el intervalo de c hasta d cerrado, y las rectas horizontales y igual a c y y igual a d. Como se pueden apreciar en esta gráfica, ya hemos delimitado nuestra región R. Nos dice que gira alrededor del eje X. Lo que se va a formar es esto, y vamos a obtener un sólido de revolución cuyo volumen es 2pi de la integral de c hasta d de y por la función f evaluada en y menos la función g evaluada en y, todo eso sometido a un diferencial de y. Tenemos un ejemplo. Nos dice, sea R una región limitada por las curvas y igual a 4x menos x al cuadrado, donde tenemos otra curva, la y igual a 0, gira alrededor del eje Y. Nos piden hallar el volumen. Aquí ya lo tenemos graficado. La curva, en este caso la parábola, 4x menos x al cuadrado. Y es 0, que ya sabemos cuál es. Entonces, lo que vamos a hallar es el vértice de nuestra parábola, que va a ser igual al punto 2,4. Luego,
vamos a hallar su volumen. El volumen va a ser igual 2pi del integral de a hacia b de x por la diferencia de las funciones. En este caso f va a ser igual a la parábola y g a la recta y igual a 0. Reemplazando, vamos a obtener 2pi del integral de 0, parte desde el origen, hasta 4. 4 se encuentra aproximadamente por acá, de x por 4x menos x al cuadrado menos 0. Todo eso sometido al diferencial de x. Luego, la expresión va a quedar simplificada de esta manera. Y resolviendo la integral, vamos a tener un resultado del volumen que nos están pidiendo, que va a ser igual a 128 pi entre 3 unidades cúbicas. Y esa va a ser la respuesta a nuestro ejemplo. Ahora, tenemos una observación. Nos dice, sea S un sólido de revolución que se genera al girar R alrededor de una recta X igual a K, paralela al eje Y, siendo R la región limitada por las curvas Y igual a una función F y Y igual a una función G, tal que F es mayor o igual que G, y las rectas verticales X igual a A, X igual a B, entonces el volumen del sólido S será, para este caso, tenemos dos otros casos, por así decir. Uno, donde encontramos a la recta X igual a K a la izquierda y el otro caso a la derecha. Aquí podemos ver que si la recta K, o mejor dicho, la recta igual X igual a K, el volumen del sólido se va a hallar de la siguiente manera. 2pi de la integral de A hacia B de X menos K multiplicado por la diferencia de funciones. En este caso, F menos G. Todo sometido a un diferencial de X. Y el otro caso, 2pi, la integral de A hacia B de K menos X por la diferencia de las funciones F y G, diferencial de X. Eso se va a dar si K está a la derecha de nuestro intervalo AB. Ahora tenemos la otra observación, o el otro caso, donde nos dice, sea S un sólido de revolución que se genera al girar R alrededor de la recta Y igual a K, paralela al eje X, siendo R la región limitada por las curvas X igual a una función F evaluada en y X igual a una función G evaluada en Y, tal que F es mayor o igual que G, y las rectas verticales Y igual a C y Y igual a D. Entonces el volumen del sólido será, de la misma manera que vimos anteriormente, vamos a tener acá otros dos casos. El volumen del sólido va a ser igual a 2pi de la integral de C hacia D de Y menos K por la diferencia de las funciones F menos G. Todo eso sometido a un diferencial de Y si K está debajo del intervalo CD. Y el volumen va a ser igual a 2pi de la integral de C hasta D de K menos Y por la diferencia de las funciones, en este caso F menos G, sometido a un diferencial de Y. Eso se va a dar si K está arriba del intervalo C, D cerrado. Aquí tenemos un ejemplo, nos piden hallar el volumen, pero nos dicen sea R una región limitada por las curvas X igual a menos Y medios, menos 2, Y igual a 2, X igual a menos 5, y que gira alrededor de la recta Y igual a menos 1. Bueno, como podemos observar, aquí ya lo tenemos graficado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar nuestra fórmula. En este caso,
como la recta y igual a menos 1 va a estar debajo del intervalo, en este caso el intervalo va a ser de 2 a 6, entonces vamos a usar esta fórmula, 2pi la integral de c hasta d de y menos k por la diferencia de las funciones, en este caso f, g, todo sometido a un diferencial de y. Reemplazando, vamos a obtener 2pi de la integral de 2 a 6 de y menos 1, que va a quedar igual a y más 1, multiplicado por la función f, que es la que está menos y entre 2 menos 2, menos la otra función, que es la función g, que va a ser igual a menos 5. Resolviendo, vamos a obtener una expresión simplificada, que va a ser igual a 2pi de la integral desde 2 a 6 de menos y al cuadrado más 5y más 6 entre 2, todo sometido a un diferencial de y. Luego resolviendo vamos a obtener el volumen que nos están pidiendo, que va a ser igual a 104 entre 3 por pi unidades cúbicas. Y esa va a ser la respuesta a nuestro ejemplo. Ahora tenemos el método de las secciones transversales. Tenemos en este método dos casos. Aquí tenemos el primer caso. Nos dice, sea S un sólido con la propiedad de que su sección transversal es perpendicular al eje X y que el área de su sección transversal en el punto X está dada por la función A en función de X. Este A representa el área definida y continua en el intervalo desde A hacia B cerrado. Entonces el volumen del sólido está dado por esta integral, que va a ser igual a integral de A hacia B de la función área por el diferencial de X. Y aquí lo podemos ver gráficamente cómo todo este párrafo se reduce a esta simple gráfica. Y el otro caso, donde nos dice sea S un sólido con la propiedad que su sección transversal es perpendicular al eje y que el área de su sección transversal en el punto X está dada por la función área, en este caso la función área va a depender de Y, definida y continua en el intervalo de C a D cerrado, entonces el volumen del sólido está dado por la integral de C a D de la función área multiplicado por un diferencial de y eso va a ser el volumen. Gráficamente lo podemos ver de esta manera. Aquí tenemos un ejemplo. Nos dicen la base de un sólido es la región limitada por elipse. Aquí nos dan su ecuación. Nos piden hallar el volumen del sólido S suponiendo que sus secciones transversales son perpendiculares al eje X y son triángulos, rectángulos isósceles. Bueno, aquí ya tenemos graficada nuestra elipse en el plano XY. Aquí tenemos sus extremos, menos 4,0 y 4,0. Entonces, vamos a resolverlo. Nos dicen que sus secciones transversales son perpendiculares al eje Y, X. Aquí podemos observar que esta línea anaranjado, la que se encuentra dentro de la elipse, es su sección transversal y nos dice que son triángulos, rectángulos isósceles. Entonces, desde este punto hasta este punto vamos a obtener una distancia de Y. Y de este punto hasta este punto, otra distancia Y. Ahora, como es un triángulo, rectángulo isósceles, esta altura va a ser igual a Y, recordando las propiedades de los triángulos isósceles y todo eso. Entonces,
como su sección transversal va a estar repartida por toda la elipse, vamos a tener una función área, que en este caso va a ser la función y en función de x, y esto va a ser igual a y al cuadrado. Es decir, como esta altura vale y, lo que hemos hecho es y por y entre 2 más y por y entre 2. Sumando vamos a tener y al cuadrado. Y reemplazando y al cuadrado en la ecuación de la elipse vamos a obtener 4 por 1 menos x al cuadrado entre 16. Ahora el volumen pedido sería la integral desde menos 4 a 4 de la función área, que va a ser 4 por 1 menos x al cuadrado entre 16 diferencial de x. Resolviendo vamos a obtener esta expresión y el valor del volumen va a ser igual a 64 entre 3 unidades cúbicas. Y esa va a ser la respuesta a nuestro ejercicio. Y bueno, eso es todo. Espero les haya gustado el video. No olviden darle like y suscribirse al canal. Muchas gracias.